sermón de este día, que se titula Testificamos, Jesús es Dios. Y hoy nosotros continuamos con la serie que comenzamos hace algunas semanas atrás, una serie muy importante que hemos titulado precisamente Jesús es Dios. Y es que no hay nada más importante para un ser humano, y todos nosotros lo sabemos, no hay nada más importante para un ser humano que conocer a Dios, que conocer a nuestro Creador. Y nosotros mismos sabemos que la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios y podemos conocer a este Dios creador es precisamente a través de Jesucristo. No hay otra manera. Aunque las religiones paganas dicen y declaran de que Dios no puede ser conocido, aunque muchas personas puedan decir eso, pero nosotros lo sabemos por medio de la fe, por medio de Cristo, de que Dios sí puede ser conocido. Hace unas semanas atrás, estaba hablando con una persona, con un misionero, que él ha venido de Azerbaiyán, y él que es un país musulmán precisamente, y yo le hice un par de preguntas acerca de la religión, porque él pasó 2 años estudiando la religión musulmana y hablando con musulmanes. Y entonces él me decía lo siguiente, que el musulmán declara todo el tiempo de que ellos no pueden conocer a Dios, y eso me sorprendió. Y le dije, ¿no pueden conocer a Dios? No, ellos dicen que Dios es imposible de conocer, y que Dios no puede ser conocido, que Él está tan lejos de nosotros que no puede ser conocido. Y Él les preguntó, ¿y entonces cómo se salvan? No es que nosotros no creemos en la salvación, sino que lo que nosotros creemos es que si Alá, si Él, cuando uno muere, Él decide salvar a alguien, lo puede salvar. Lo que nosotros tenemos que hacer, y él comienza a explicarme, tiene que cumplir con los 5 pilares del islamismo, con la oración 5 veces al día, tienen que leer el Corán, el Corán, creer en Mahoma, y si alguien hace eso, entonces dice que tiene más probabilidades de que el día que muera Alá lo vea con buenos ojos ese día, y por lo tanto ser salvado. Es interesante porque aún las religiones en el mundo declaran que Dios no puede ser conocido, pero nosotros los cristianos sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios sí puede ser conocido. Amén. Dios sí puede ser conocido, y es a través de Jesucristo, porque Él es el resplandor precisamente de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Es decir, por eso Jesús declaró de que todo el que lo ha visto a Él ha visto al Padre, porque la única manera en que Dios puede ser conocido, Dios verdadero puede ser conocido, es a través de Jesucristo. Y por lo tanto es que nosotros hemos comenzado esta serie, porque no hay verdad más importante para el ser humano entenderla, comprenderla, creerla y predicarla, como el que Jesús es precisamente Dios mismo, Dios verdadero. Y por lo tanto estamos nosotros desde hace algunas semanas comenzando con el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, el Evangelio de Juan lo que busca precisamente es demostrar la deidad de Jesús. En el capítulo 20 lo hemos hablado en cada semana de las últimas 3. Hemos hablado que en el capítulo 20 Juan mismo, el apóstol Juan, declara que él escribió su evangelio precisamente para demostrar que Jesús es el Cristo, que Él es Dios, y que para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, nosotros hemos comenzado a estudiar y a poder comprender el evangelio de Juan desde sus inicios, desde el capítulo 1. Porque Juan comienza una manera muy hermosa, con un himno, con un canto, con un poema que él mismo escribió precisamente, y que lo hizo para poder declararle al mundo precisamente que Jesús es Dios. Y por lo tanto nosotros desde hace 4 semanas comenzamos con este evangelio, y hemos leído hasta el versículo 5, que dice así, Juan capítulo 1, del 1 al 5, de la siguiente manera. Dice así: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. El apóstol Juan comienza declarando que Jesús es Dios. Amén. Que Jesús es Dios. Y en estas pocas palabras, sencillas palabras, es más, ¿sabe usted de que a los alumnos cuando están empezando a estudiar griego en la mayoría de seminarios del mundo, el primer libro que les dejan a ellos traducir del griego al idioma que están al idioma natal es precisamente el Evangelio de Juan? Porque Juan ocupa un griego muy sencillo. De hecho, a los grandes teólogos
Por eso es que algunas veces les parece sencillo el Evangelio traducirlo, porque es muy simple entenderlo, pero sin embargo, Juan lo que hace con la sencillez que siempre le caracterizó es demostrar verdades profundas de una manera que todo, hasta el más simple, puede entenderlas. Y en estos pocos versículos, el apóstol Juan lo que él comienza a hacer es a demostrar que Jesús es Dios. Él declara en primer lugar que Jesús es la palabra, que Él es la palabra encarnada, amén, y que esta palabra es la palabra creadora. Luego Él comienza a demostrar que esta palabra es eterna, por lo tanto está demostrando que Jesús es el eterno que mencionan las Escrituras. Luego Él demuestra que este logo, que esta palabra, que este Cristo Jesús siempre Él ha existido. Es decir, Él comienza a demostrar acerca de la seidad de Jesucristo, que Él siempre ha existido, que Él es quien es Él, que Él siempre ha sido y nunca ha dejado de ser. Todo el tiempo Él ha sido Él mismo, por lo tanto Él es Dios. Luego Él comienza a hablar de que Él es la vida, y luego comienza a hablar de que Él es la luz de la vida. Y por lo tanto, por cuanto la luz de la vida, dice el apóstol Juan, ha venido a este mundo que es tinieblas de muerte, las tinieblas todo el tiempo han tratado de apagar o de sofocar esta luz, mas sin embargo, Él hace una declaratoria muy importante, y Él comienza a declarar que aunque las tinieblas tratan de sofocar esta luz, nunca han podido sofocarla, nunca han podido apagarla, nunca han podido vencerla, por cuanto Dios, por cuanto Jesús es la palabra, y por lo tanto nada lo puede vencer ni apagar de sus propósitos. Y en este contexto, hasta que este versículo hemos llegado en las últimas semanas, es importante entender de que Juan viene hablando acerca de Jesús, pero de repente, de que Jesús es Dios, pero de repente da un giro muy impresionante, da un giro muy fuerte. Incluso en algunos manuscritos más antiguos se cree que esta porción fue agregada después, pero es abrupto la manera en que viene Juan narrando y hace un cambio sumamente fuerte de hablar de Jesús como el Logos, de Jesús como la palabra encarnada, y hablando de que Él es la luz de la vida. Entonces luego abruptamente Él continúa diciendo en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, que es lo que vamos a ver en esta noche. Él dice de la siguiente manera: apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Y luego Él comienza hablando cuando viene hablando acerca de que Jesús es la luz, luego Él abruptamente comienza diciendo, en muchas versiones que usted puede tener en este momento, comienza diciendo: hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Y es que Él comienza hablando con una palabra muy importante, que es la palabra hubo, que la mejor traducción es esta que dice aquí en esta versión, la palabra significa apareció. Es decir, luego de que Juan comienza a decir de que Jesús es el verbo, que Él es el Logos, que Él es la palabra, y que Él siempre ha existido, que Él no apareció, sino que Él siempre ha existido, en ese contexto es que Él cambia abruptamente, pero pone una palabra que contrasta completamente con todo lo que viene hablando acerca de Jesús como Dios. Y Él dice que hubo un hombre que apareció un hombre enviado por Dios, llamado ¿cómo? ¿Llamado qué? ¿Cómo? Ok. Entonces Él comienza hablando algo, Él dice que apareció. La pregunta es: ¿quién apareció? Juan. Ahora, ¿quién es este Juan? Bueno, ¿quién es el que está escribiendo este evangelio? Pero Juan, ¿qué? ¿Quién? El apóstol, Juan el apóstol. Por lo tanto, no está hablando del mismo. Y es interesante entender esto. Todas las veces que aparece la palabra Juan en el evangelio, excepto 4 veces, se refieren a Juan el Bautista. Porque Juan nunca se menciona en su propio evangelio, jamás se menciona él a sí mismo, jamás. Ni cuando describe los discípulos, nunca él habla con su nombre. Sino que todas las veces que aparece la palabra Juan, el nombre de Juan, se refiere a Juan el Bautista, excepto 4 veces, en las que estas 4 veces se refiere al papá de Pedro. Como usted lo puede ver al final del capítulo 1 ahorita en su Biblia, ahí mismo en Juan 1, usted va a ver al final, cuando habla del nombre del padre de Pedro, menciona que es Juan. Algunas traducciones le ponen el nombre de Jonás, pero no es Jonás, sino que es Juan en español. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ¿a cuál Juan se está refiriendo aquí? El apóstol Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Ahora, la pregunta es: ¿por qué apareció?
¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan? ¿Por qué Juan el Bautista apareció? Porque apareció. Y dice, porque fue enviado ¿por quién? ¿Por quién fue enviado Juan? Por Dios. Él fue enviado por Dios. Ahora, y es interesante que el apóstol Juan comienza a decir de que él fue enviado por Dios para demostrar que Juan el Bautista no era Dios. Para demostrar que Juan el Bautista no era el Cristo, sino que él fue enviado de Dios. Ahora, ¿a quién fue enviado? Dice. ¿A qué fue enviado? Una vez más, léeme por favor Juan, capítulo 1, del 6 al 8, por favor. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Dice, apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar ¿qué? Para dar, familia, ¿qué? Testimonio de quién? De la luz. Entonces, ¿a qué fue enviado Juan el Bautista? A dar testimonio de Jesús, es decir, a anunciar al Mesías, a señalar quién es el Mesías, a describir quién es el Mesías, a declarar quién es el Mesías, a testificar que Jesús es Dios. En otras palabras, él fue enviado para ser el heraldo de Jesucristo, aquel que anuncia la llegada del Mesías. Ahora, desde un inicio, y esto es interesante, el apóstol Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio, cada vez que él menciona a Juan el Bautista, él siempre trata de minimizar la imagen de Juan el Bautista. Siempre trata de minimizar, es decir, desde un inicio el apóstol Juan pone a Juan el Bautista en una perspectiva muy correcta. Y él comienza a hablar acerca de Juan el Bautista como un simple hombre, como un hombre que le servía a Dios. Y cada vez que usted ve, cuando usted lea la Biblia, el Evangelio de Juan, cada vez que aparece el nombre de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, usted se va a dar cuenta que siempre el apóstol Juan lo presenta sin nada de exaltación, con mucha humildad y con sencillez y con mucha sencillez en su persona. No es que lo menosprecia, no habla nunca con desprecio de él, pero sí minimiza su imagen y nunca lo exalta. ¿Por qué hace esto el apóstol Juan? Y esto es importante para entender por qué esta porción él comienza hablando acerca de Juan el Bautista. Para nosotros es importante recordar, desde que Esdras y de Nehemías, no vino ningún otro profeta después por 400 años. En Israel no hubo ningún otro profeta. El último libro profético del Antiguo Testamento, ¿cuál es? El último libro profético del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. Después de Malaquías pasaron 400 años y no apareció ningún profeta. Es más, esto es un tiempo en donde los mismos judíos decían que Dios había callado. Pero sin embargo, 400 años después, en el tiempo de Jesús, de repente, ven conmigo, apareció. ¿Qué es lo que está hablando Juan? Apareció un profeta en el desierto. Apareció un hombre que comenzó a profetizar y a declarar la venida del Mesías. Alguien al cual fuera llamado Juan el Bautista. Lo interesante es que, como lo menciona la palabra de Dios, tanto como lo dice la Biblia en los evangelios, todos los de Israel y los de Judea, dice, vinieron al desierto a ver y a escuchar a este hombre, un hombre distinto. Y ellos se alegraron de que había un profeta entre el pueblo. Recordará usted que aún el mismo que lo mandó a matar, hubo un tiempo que él disfrutaba de escuchar precisamente las profecías de él. Él temió porque se estaba acostando con la esposa de su hermano. Y Juan todo el tiempo demostró ser un profeta, y lo más importante es que Israel y que Judá lo vio como profeta y lo aceptaron como profeta y entendieron y declararon que él era un profeta de Dios. Entonces la gente comenzó a escucharlo y a verlo y se agolparon a él. Claramente muchas personas comenzaron a ser discípulos de Juan, pero el gran problema, como suele pasar muchas veces con respecto a los seres humanos, muchos hombres y muchas mujeres ya no escuchaban el mensaje de Juan, sino que ellos comenzaron a venerar al predicador en lugar de escuchar su mensaje. Ellos comenzaron a adorar a Juan el Bautista, comenzaron a venerar a Juan el Bautista en lugar de escuchar su mensaje. Y comenzó a suceder de que algunos de sus discípulos
comenzaron a rechazar el mensaje de Juan el Bautista que decía que Jesús era Dios. Ellos comenzaron a rechazar, no creyeron en Jesucristo, admiraban tanto al profeta por 400 años. Ellos no habían visto ningún profeta, no habían escuchado, solamente lo habían leído. Y cuando se enteran que estaba ahí, la gente comienza a venerar al profeta. Y ya no escucharon su mensaje de que Jesús era el Cristo y él no era el Cristo. Y cuando esto comenzó a pasar, la misma historia registra de que muchos de sus discípulos comenzaron a venerarlo y a rendirle un culto a Juan el Bautista inapropiadamente. Y como suele pasar entonces cuando él muere, todos sus discípulos que no creyeron en el Mesías tergiversaron su mensaje, y aparte de eso tergiversaron la forma en que Dios salva al ser humano. Y entonces comenzó una secta precisamente fomentada e iniciada por los discípulos de Juan el Bautista. Esta secta en sus inicios era muy pequeña, pero a medida que fue pasando el tiempo, fue una secta que de alguna manera estaba afectando a la iglesia cristiana. Esto es tan interesante que incluso 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús, esta secta era muy conocida. Por ejemplo, cuenta la Biblia de que cuando Pablo en su tercer viaje misionero fue a la ciudad de Éfeso, cuando llegó ahí, él se encontró con ciertos discípulos. Y estos discípulos eran precisamente de la secta bautista. Pero recuerde, estoy hablando de la secta, voy a aclarar, de la secta del bautismo de Juan. Y digo esto porque si usted me acompaña a Hechos 19, vamos a ver que precisamente en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, encontramos precisamente que Pablo se enfrenta a estos discípulos. Y claramente la Biblia nos demuestra que aún 25 años después continuaban enseñando sus herejías. Dice así, Hechos 19 del 1 al 7, lo siguiente. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y todos eran unos 12 varones. Al inicio del versículo 1 dice: y halló a ciertos discípulos. Ahora, ¿discípulos de quiénes eran estos? ¿Eran discípulos de Jesucristo? No, dice, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire, ¿por qué Pablo preguntó esto? Porque él comenzó a escuchar lo que ellos estaban predicando, lo que ellos estaban enseñando acerca de Jesucristo. Es que no es que ellos no creían en Jesús. Ellos creían en Jesús como un profeta y un maestro, pero no creían en la deidad de Jesús. Es más, muchos de los discípulos de Juan el Bautista creían que Juan el Bautista era precisamente el Cristo. No todos, pero muchos creían eso. Y cuando viene el Pablo y escucha esto, es cuando les pregunta precisamente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron a él: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Interesante. ¿Y eran discípulos de quién dijimos? De Juan el Bautista. Ahora, ¿en qué ciudad se encuentra ahorita Pablo? ¿Dónde escribió Juan su evangelio? En Éfeso. Para que vean qué es lo que estamos tratando de establecer. Ahora, luego sigue diciendo la Biblia. Y dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: ¿en el bautismo de quién? De Juan. Entonces Pablo lo que hizo fue evangelizarlos y los llevó a bautizarse, pero en el bautismo del Señor Jesucristo, es decir, en declarar que Jesús realmente es el Mesías. Por lo tanto, quiero explicar algo. Por lo tanto, estos discípulos van a entender que ellos no eran convertidos. Ellos no eran convertidos, no eran hijos de Dios, pero sin embargo estaban predicando salvación. Y esto es lo que comenzó a pasar desde los tiempos mismos del Juan el Bautista. Aquí había pasado 25 años. ¿Por qué 25 años aproximadamente? Porque cuando Pablo hizo su tercer viaje misionero fue en el año 56 y 57 después de Cristo.
Réstele usted los 33 años y medio que Jesús vivió, son más o menos 25 años. Claramente menos, ¿no? Pero casi 25 años. Es decir, que aún después de 25 años, esta secta continuaba. Y si eso no le basta, por ejemplo, usted, esto dice Hechos 19, en el capítulo anterior, Hechos 18, pasó exactamente lo mismo. Solo que aquí ya no fue Pablo, sino que fue precisamente Priscila y Aquila los que se encontraron con un hombre. Dice Hechos 18, del 24 al 26, dice lo siguiente. Ponga atención que también pasa en la ciudad de Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. ¿En qué era poderoso? En las escrituras, como usted, imagínese, era poderoso en las escrituras, ¿verdad? Ok, sigue. Este había sido instruido en el camino del Señor. Qué interesante, ¿había sido qué? ¿En qué camino? En el del Señor. Ok, veamos si realmente era el camino correcto. Sigue. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Las cosas referentes a Jesús, pero ¿qué pasaba? Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Es decir, que comenzaron a hablarle, y lo que dicen otros escritos muy antiguos con respecto a este pasaje, es que ahí lo que está hablando que le enseñaron el camino de la gracia. Porque los discípulos de Juan el Bautista, como Apolos en su momento, enseñaban que la salvación era por bautismo, por inmersión, por agua. Que cuando alguien era metido en el agua se salvaba, que no era suficiente creer en Jesús, sino que necesitabas el bautismo por inmersión. Entonces viene Priscila y Aquila y comienzan ellos a enseñarle el verdadero camino. Y él más, si usted sigue leyendo en su Biblia, se va a dar cuenta que él se convierte, e incluso ellos mismos lo recomiendan a él, y él se convierte en uno de los más grandes predicadores del tiempo bíblico. Ahora, esta secta nacida de los discípulos de Juan el Bautista, que no creían en Jesús como el Mesías, la historia demuestra que duró más de 200 años. ¿Cuántos años? 200 años. Por lo tanto, cuando en el año 97 después de Cristo, que Juan estaba escribiendo su evangelio, obviamente todavía estaba en Éfeso estos discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, ellos insistían en sus herejías y en idolatrar a Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando viene el apóstol Juan y él abruptamente cambia y viene hablando de que Jesús es el verbo, que Jesús es el Logos, que Él es la palabra encarnada y que Él es la luz de la vida, hablando de que Él es la luz, entonces él escribe acerca de Juan para demostrar dos cosas. Él escribe acerca de Juan con dos grandes objetivos. Número uno, era precisamente contrarrestar la secta de los bautistas o de los bautismos de Juan, demostrando que Juan el Bautista solo era un hombre común, que él no era Dios, que él no era el Mesías, pero un hombre muy importante. Es más, como dice Mateo 11:11, Jesús mismo dijo que para ese entonces no había hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Jesús logró decir, Jesús mismo dijo que Juan el Bautista fue más grande que Abraham, fue más grande que Moisés, fue más grande que David. ¿Y por qué? Porque fue el heraldo, él vio a Jesús, él fue el último de los grandes profetas de Israel y el primer evangelista en todo el mundo. Fue el hombre más grande en la historia hasta ese momento conocida. Fue el hombre más grande, Jesús mismo lo dijo. Es decir, Juan cuando escribe, el apóstol Juan cuando escribe de Juan el Bautista, no está menospreciando a Juan el Bautista, pero lo minimiza a causa de los discípulos de él que estaban hablando herejías y confundiendo el cristianismo. Por lo tanto, unas razones muy poderosas por las cuales Juan escribe las palabras que él escribe y diciendo que él no era la luz, sino que era el testigo nada más de la luz, era para contrarrestar estas enseñanzas heréticas de los discípulos de Juan el Bautista. Pero en segundo lugar, lo que él quería demostrar y lo que quería él seguir demostrando es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si todo Israel, fíjese bien, si todo Israel y todo Judá, como lo menciona la Biblia, aunque no fueron todos obviamente, pero cuando muchos de Israel y muchos de Judá creyeron en Juan el Bautista, reconocieron que él fue en su momento un profeta real de Dios, entonces lo que hace ahora el apóstol Juan
es traer el testimonio de alguien que ya había sido reconocido como profeta de Dios. Trae el testimonio de él para seguir demostrando que Jesús siempre ha sido ¿quién? Dios. Es decir, lo que hace lo que hace el apóstol Juan, no solamente es escribir. Vamos a leer una vez más, Juan capítulo 1, 6 al 8 para recordar las palabras del apóstol. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Es decir, lo que hizo el apóstol Juan al escribir esto es, número uno, contrarrestar las herejías de los discípulos de Juan el Bautista. Pero en segundo lugar, lo que él hizo fue, él dijo, es como que si él dijera, bueno, si Juan el Bautista ya es reconocido como uno de los más grandes profetas o el más grande profeta de todos los tiempos, entonces significa que su testimonio y sus palabras fueron verdaderas, porque fue reconocido como un profeta ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, sus profecías eran ¿qué? Verdaderas. Entonces, lo que hace Juan, después de casi 50 años de la muerte y resurrección de Jesús, es traer el testimonio una vez más de Juan para seguir demostrando y para que la gente pueda aceptar las palabras de Juan y recordarlas y así seguir entendiendo y comprendiendo que Jesús siempre ha sido Dios. Es decir, mire, esto como un paréntesis para todos aquellos que les gusta estudiar la Biblia. El Evangelio de Juan presenta que hay 8 testigos que Jesús es Dios. El primer testigo que apela a Juan el Bautista, el apóstol Juan, es Juan el Bautista. Luego el mismo apóstol Juan pone que el Padre es el segundo testigo de que Jesús es Dios. Luego el tercer testimonio, ser testigo, son las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo, mis palabras dan testimonio de mí, por cuanto yo no hablo lo que yo quiera, sino que hablo lo que mi Padre me dice que yo diga. Por lo tanto, las palabras de él daban testimonio que él era Dios. En cuarto lugar, estaban las obras mismas de Jesús. Las obras de él daban testimonio de que él era Dios. Ya lo hablamos hace un momento dado. También el Espíritu Santo, el apóstol Juan menciona en su evangelio que es otro testigo de Jesucristo, de que él es Dios. En sexto lugar están los discípulos claramente de Jesús. Y en séptimo lugar están algunos de los hombres precisamente y mujeres que Jesús envió a que dieran testimonio de él. Eran 7. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan para entender estos primeros versículos? Mire, lo que está haciendo el apóstol Juan cuando él dice, fíjese bien, dice versículos 6 y 7. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de ¿quién? De él. El apóstol Juan, lo que está haciendo aquí el evangelio, lo que Dios está haciendo es, en estos 2 versículos, Dios lo que está haciendo es llamando a toda la humanidad, llamándolo a usted y a mí, delante de la gran asamblea, en donde él como juez, Dios el Padre, dice aquí a toda la humanidad, quiero que entiendan que mi hijo es Dios. Y ante ese tribunal, ante esa asamblea que el Padre está haciendo el llamado a toda la humanidad, él llama al primer testigo que dé testimonio de que el Hijo realmente es Dios. Y ese primer testigo es Juan el Bautista. ¿Me estoy dando a entender lo que está pasando acá? Es decir, Juan lo que comienza a hacer es llamar al primer testigo. El primer testigo que declara que Jesús es Dios. No solamente Juan está escribiendo, sino que introduce a Juan el Bautista para demostrarle al mundo y recordarle sus palabras para seguir demostrando que Jesús es Dios. Ahora, ¿cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista mientras él vivió? ¿Cuál fue el testimonio que él dejó y que Juan quería que ellos recordaran? Ahí mismo en el capítulo 1, Juan, capítulo 1, solo que en el versículo 19 al 37, él describe el testimonio de Juan para demostrar que Jesús es Dios. Y él nos dice lo siguiente, Juan capítulo 1, del 19 al 37. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron... ¿Cómo comienza diciendo? Este es el ¿qué? El testimonio de Juan. Quiero que entendamos algo. Cuando Dios habla del testimonio, la palabra testimonio es una palabra legal. Es decir, que Juan no es que daba una opinión acerca de su primo Jesús. Él no estaba dando una opinión sesgada. Él simplemente estaba hablando de lo que él vio, él palpó, él experimentó, él entendió, él comprobó. Él estaba hablando de un hecho real, de lo que él vio, de lo que él fue testigo. Entonces la pregunta es una vez más, Nelson, ¿cuál es el testimonio de Juan? Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué?
¿eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Y este es el primer testimonio de Juan. Juan el Bautista, ¿no? Y el apóstol Juan en su evangelio lo introduce por estos dos grandes objetivos: para contrarrestar las herejías, pero para demostrar y recordarles que este profeta reconocido por Israel y por Judá, este profeta reconocido, lo que él habló es que Jesús era Dios. Es decir, el primer testimonio que dio Juan es que él no era el Cristo. Él dijo, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Aunque sabemos que hay características de Elías en él, pero físicamente él no fue Elías. Y luego vemos que también le preguntaron, ¿tú eres el profeta? No soy el profeta. ¿Y entonces quién eres? Sigue. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. Que habían sido los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí en el segundo testimonio él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino de ¿quién? ¿El camino de quién? ¿Sabe qué palabra ocupó precisamente el profeta Isaías? El tetragrámaton. Cuando el profeta Isaías declara estas palabras en su libro, él está hablando de el nombre que muchas veces aparece en la Biblia, que es Jehová o Yahvé o Yahweh. Es decir, cuando Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. ¿Y quién era el Señor? Jesús. Él estaba diciendo entonces que al mundo, ¿que él era quién? Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Aquí es el segundo testimonio que da Juan el Bautista acerca del Mesías, que él es Dios. Sigue diciendo entonces el apóstol Juan. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y aquí viene el tercer testimonio de él. Cuando él dice, yo no soy digno, yo para nada soy digno de desatar sus sandalias, es porque la costumbre judía era que los discípulos trataban también a sus maestros, que era muy común que ellos desataban las sandalias de ellos para lavar los pies o tener cualquier atención con su maestro. Pero Juan Bautista dice, yo ni siquiera puedo ser esclavo de él. Es decir, él es tan grande, él es Dios mismo, él es más que un maestro. Por lo tanto, yo no soy digno ni siquiera de eso. Tercer testimonio de Juan el Bautista. Sigamos leyendo. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le estaba diciendo Dios Salvador. Amén. Cuarto testimonio de Juan el Bautista, por lo cual vale la pena escucharlo y que Juan lo puso en su evangelio como testigo de que Jesús es Dios. Y sigue diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que ¿qué? Bautiza en Espíritu Santo. Ahí está declarando que Jesús también es ¿quién? Dios. Está declarando que él mismo en esencia es Dios, por cuanto él imparte el Espíritu, por cuanto él fue lleno de Espíritu, en esencia es Dios. Otro testimonio, el último que dio Juan el Bautista. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Este es quién? El Hijo. Y él comienza a decir entonces que él es Dios, Juan el Bautista. Por lo tanto, una vez más dice la Biblia. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar
y siguieron a ¿Y Jesús. cuántos discípulos lo siguieron? Dos de los que seguían a Juan el Bautista, desde el momento que escucharon que Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios, lo siguieron. ¿Qué está haciendo aquí entonces el apóstol Juan, pastor? El apóstol Juan lo que está haciendo una vez más es llamando a toda la humanidad, a usted y a mí, a escuchar al primer testigo que Dios llama al tribunal, a la audiencia, para que presente testimonio de que Jesús es Dios. Y este primer testigo es Juan el Bautista. Él presenta al más grande profeta reconocido por Israel y por Judá, un profeta aprobado por Dios, para que todos recordaran sus palabras verdaderas, así quedará en evidencia el testimonio de que Jesús es Dios. Por eso el apóstol Juan, una vez más vamos a recordar sus palabras, una vez más dice así: Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Una pregunta, ¿a qué fue enviado entonces Juan el Bautista? Ahora, ¿testimonio de quién? De la luz. ¿De qué, mi familia? De la luz. ¿Por qué dijo esto el apóstol Juan? Acuérdense que viene hablando de que Jesús es la luz de la vida. Pero ¿por qué habla de la luz? Es decir, no tiene sentido. De verdad no tiene sentido lo que él está diciendo humanamente. Supóngase que ahorita apagásemos todas las luces. No lo vamos a hacer, lo había pensado hacer, pero no lo vamos a hacer. Si apagamos todas las luces y una luz la encendemos, escuche bien, ¿es necesario que yo le dé testimonio que ahí está la luz? Supóngase que apagamos todas las luces y encendemos solo estas luces. ¿Es necesario que haya un testigo delante de usted que le diga, señores, aquí está la luz? ¿Es necesario que yo les diga dónde está la luz? No. En un lugar de tinieblas, en un lugar oscuro, completamente oscuro, cualquier luz que se encienda automáticamente se ve. Así como el sol no requiere que se dé testimonio de él, sino que todos cuanto nacemos entendemos que hay un sol porque lo vemos. Así no tiene sentido ser testigo de una luz. Entonces, ¿por qué Juan viene y dice que él es el testigo de la luz? ¿Por qué dice que él tiene que señalar la luz? La pregunta es, ¿a quién se lo tiene que señalar? ¿A quién le tiene que decir, mira, aquí está la luz, esta es la luz? ¿Sabe qué está pasando acá? Es que la misión de Juan el Bautista no era él alumbrar, no era él ser la luz, sino que dar testimonio y declarar que Jesús es Dios. Pero ¿a quiénes? Recordemos, mire, ¿quiénes son los que realmente no pueden conocer el sol y nunca lo han visto? ¿Quiénes? Ellos necesitan un qué, para conocer al sol, un qué, un testigo, alguien que le diga a él cómo es el sol. Quiero que entienda algo. ¿Qué está diciendo que entonces aquí Juan el apóstol? Juan el apóstol lo que está diciendo es lo siguiente: que si este mundo es un mundo de tinieblas de muerte, debemos de recordar que todos nacemos como ciegos espiritualmente. Y por lo tanto todos nosotros necesitamos de alguien que nos indique quién es la luz. Porque los que vemos no necesitamos de testigos para ver la luz. Pero cuando estamos en ceguera espiritual, cuando somos ciegos espiritualmente, claro que necesitamos de un testigo, y no de uno, de muchos, que nos digan en este mundo de tinieblas quién es la luz. Amén, mi amada familia. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es decir, nosotros hemos de entender que todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son ciegos que guían ¿qué? Ciegos. Claro, porque todos, y Jesús se refería a toda la humanidad, todos nosotros nacemos ciegos espiritualmente. Por lo tanto, Juan el Bautista vino como el primer testigo de la luz. Él fue el primer evangelista, el último de los profetas y el primer gran evangelista. Y él comenzó a dar testimonio que Jesús es Dios. Y es que todos nacemos muertos espiritualmente, pero nacemos también ciegos espiritualmente. Por eso dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, porque no lo podemos ver. ¿O acaso no recordamos lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, que dice la palabra de Dios? Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. En los cuales el Dios de este mundo, ¿qué dice?
cegó. ¿Qué hizo con las mentes de los seres humanos Satanás? Cegó nuestras mentes. ¿Pero para qué ciega Él nuestras mentes? Para que no recibamos el ¿qué? La luz de ¿cuál? Digan conmigo, la luz del Evangelio. Ahora, ¿por qué la luz del Evangelio? Porque el resplandor del Evangelio, porque está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo. Es decir, mi amada familia, esta es la misión de todo predicador. Esta es la misión de todo pastor. Es la misión de todo verdadero cristiano. Nuestra misión no es ser la luz. Nuestra misión no es ser el Cristo, sino es mostrar y señalar y testificarle al mundo que Jesucristo es la verdadera luz de vida, que Él es Dios. ¿Me doy a entender? Esa es nuestra misión. La misión nuestra es dar testimonio de la luz. Estamos en un mundo de tinieblas y como si eso fuera poco, la gente está ciega. Es doble oscuridad. Totalmente oscura es su vida. Por lo tanto, se requiere que nosotros testifiquemos acerca del Mesías. Debemos de comprender que Dios ya expuso la luz. La luz ya está en el mundo. La humanidad está ciega y la luz está puesta frente a ellos. Pero como son ciegos, no pueden ver su luz, no la pueden entender, no la pueden comprender, no la pueden aceptar, no la pueden creer, no la pueden abrazar, no pueden confiar en ella. Si no es que aparezca un testigo que lo dirija de la mano y le diga al ciego, ¿sabes qué? Esta es la luz de tu vida, es Cristo Jesús. Es decir, por eso es que dice la palabra que no hay quien busque a Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, somos personas que hoy vemos la luz del Evangelio. Pero antes éramos ciegos, amén. Se requirió que alguien viniera como testigo de la luz para nosotros entonces entender quién es la luz. Por lo tanto, como se los dije, así como el sol no necesita ser testificado para ser conocido, excepto para las personas ciegas, de igual manera es con este mundo, con los seres humanos. Nadie jamás podrá reconocer a Jesús como la luz de su vida si no se trata del testimonio de los hijos de Dios. Amén, mi amada familia. Por eso Juan, el mismo apóstol, en el versículo 21 del capítulo 20, él nos recuerda algo que Jesús dijo acerca de todos nosotros sus discípulos. Y él dijo: así que les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Yo también os ¿qué? Os envío. Es decir, dígale que está a su lado, Dios te ha enviado a ti. Dios te ha enviado a ti, dígaselo serio. Dios te ha enviado a ti. Es que debemos de entender de que Dios, al igual que Juan el Bautista, que dice, digan conmigo, apareció un hombre de Dios, enviado por Dios. Pues dígale al que está a su lado, tú también has sido enviado por Dios. Quiero que entienda algo. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo también ¿qué? Os envío. La misma palabra que el apóstol Juan ocupa para Juan el Bautista, la misma que ocupa para sus discípulos. Debemos de entender, mi familia, que nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de Jesús. Y de que Jesús es ¿quién? Es Dios. Si bien es cierto, Juan el Bautista fue el heraldo de su venida, nosotros somos los testigos de su existencia aún todo el tiempo en la tierra. Nosotros somos testigos de que Jesús es Dios. Por lo tanto, en esta noche, el entender que nuestra misión es testificar al mundo acerca de Jesús, esta misión que tenemos nosotros tiene dos características que usted no puede obviar. Por favor, esto nunca lo vaya a olvidar. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos predicaciones así que dice que tenemos que evangelizar, que tenemos que proclamar, decimos amén, amén, y ahí nos quedamos. Pero hay dos cosas que por favor usted no debe de olvidar con respecto a su llamamiento, con respecto a su llamado de ser testigo de que Jesús es Dios. Hay dos cosas que vemos en la vida de Juan el Bautista y que vemos en estos versículos que el apóstol Juan pone en su primer capítulo de su evangelio. Hay dos cosas que logramos ver acerca de nuestra llamada o nuestra misión de testificar al mundo que Jesús es Dios. Y la primera característica de nuestro llamado es que precisamente, digan conmigo, testificar que Jesús es Dios es una necesidad en este mundo. Mire, no hay manera que una persona se pueda convertir si no es a través del evangelio de Jesucristo. No hay manera. No hay manera que alguien se convierta si no es a través del testimonio de testigo de que Jesús es Dios.
¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Romanos capítulo 10, se lo voy a recordar, versículo 14 al 15, dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Si no son qué? Pero usted y yo somos enviados. Amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Por eso, después de decir esto, en el versículo 17 sigue diciendo Pablo: así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. ¿Y la predicación a través de quién? Es decir, que nosotros damos testimonio de lo que Él habló, de quién es Él. Nosotros los predicadores, nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, no predicamos acerca de nosotros, predicamos de aquel que es la luz, predicamos de quién es Jesús. Amén, mi familia. Nosotros no hablamos de nosotros. Mire, estas palabras simples que le estoy diciendo tienen una implicación pero terrible hoy en día. Se lo quiero contar de esta manera. Estas últimas semanas atrás, en una iglesia de acá de San Salvador, ellos invitaron a un predicador extranjero para un evento, creo que era de jóvenes, no estoy muy seguro. Y yo venía en el carro escuchando precisamente la predicación de este señor. Y ¿sabe lo que él dice en sus primeros 15 minutos? Terrible lo que él dijo. Él dice, mire, dice, a mí no me importa la condición en la que usted venga espiritualmente, muerto o vivo. A mí no me importa, dijo. Porque yo sé, imagínate lo que dijo Pastor Manuel, porque yo sé que cuando venga el fuego de Dios, porque aquí está el fuego de Dios, y cuando venga a través de la alabanza y le cantemos al Señor, ahí el fuego de Dios, ahí va a cambiar su vida completamente. Dice, pues, y comienzan a cantar, y eso fue todo. Una pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué viene la fe? ¿Pero oír qué? ¿Y la predicación de quién tiene que ser? ¿De la palabra de quién? De Cristo. Porque somos testigos ¿de quién? De Cristo. Somos testigos de Jesús. ¿Me doy a entender? Es decir, mi amada familia, por eso es que Jesús pidió orar al Padre para que enviara más obreros ¿a dónde? A la mies, a la viña, porque usted tiene que entender que no hay otra manera que Dios dejó al mundo para que el mundo se convirtiera a Jesús, si no es a través del testimonio que predicamos los hijos de Dios. Amén. Usted y yo hemos sido enviados al Señor. Así como Juan el Bautista fue enviado, de igual manera nosotros somos enviados por Dios a dar testimonio de la deidad de Jesucristo. Por eso Jesús oró por usted y por mí por esto. Jesús oró por todos sus discípulos de todos los tiempos. En Juan 17:20, Él le ora a su Padre de la siguiente manera: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Los que han de creer en quién? En Él, ¿por qué? Por la palabra de ellos. Quiero que comprendamos, la predicación es una necesidad en nuestro mundo. El que usted abra su boca es una necesidad. Entienda, los ángeles no van a bajar y van a predicar, eso nunca va a pasar. Los burros no van a hablar. Dios dio la orden que somos sus hijos, los que hemos sido enviados a este mundo a proclamar las palabras del Cordero. Somos los llamados a predicar la palabra. Entendamos, no basta con nuestro buen comportamiento como piensan algunos. No, es que yo voy a testificar con mi comportamiento, con mi conducta. Nadie se va a convertir por ver lo bueno que usted es. La gente se va a convertir por cuando está ciego al evangelio, cuando usted abra su boca y explique que Jesús es Dios. Ahí es donde se convierten las personas. ¿Sabe qué es lo que provoca ver a una persona buena en sí misma? Repulsión. La gente cuando ve sus buenas obras, ¿sabe lo que dicen? Lo rechazan a usted, porque saben ellos que ellos no pueden ser como usted. ¿Sabe lo que enseña la Biblia? Lo que son las buenas acciones de los hombres. Son las que adornan nuestras palabras. Lo que convierte a las personas, el evangelio que sale de nuestra boca, no nuestra conducta, lo que convierte a las personas. Amén. Amén, mi amada familia. Es que lo que sí tenemos que entender
que nosotros hemos sido enviados por Dios, somos testigos de la luz, somos testigos del Evangelio. No somos la luz, somos testigos de esa luz verdadera. Y sabe que esta palabra que ocupa el apóstol Juan, cuando habla de que, hablando de Juan el Bautista, que él no era la luz, dice, sino que testigo de la luz, esa palabra luz que se refiere a Jesucristo es la palabra fos, donde viene la palabra fósforo. La palabra fos está hablando de la esencia de la luz. ¿Sabe qué es lo que se dice la Biblia de nosotros cuando dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han leído esa porción en la Biblia? Ahí la palabra no es fos. ¿Sabe qué es la palabra ahí? Una lámpara portátil. Es decir, o una antorcha. Es decir, nosotros no somos la luz, pero portamos la luz. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser testigos ¿de qué? De esa luz. Para que este mundo lleno de tinieblas y de ciegos, como no éramos nosotros antes también, puedan ver la luz de Jesucristo. Pero eso no es a través de que ellos vean nuestra conducta, es que oigan nuestras palabras y nuestro testimonio que Jesús es Dios. Amén. Mire, así que lo primero que usted tiene que entender de su llamado es que ser testigo de Jesús es una necesidad. Pero en segundo lugar, y por favor, esto sí, apúntelo o memorícelo, todos por favor, lo más que puedan, es que también una segunda característica de nuestro llamado es que nuestro testimonio implica, digan conmigo, decir no todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Mire, así como Juan el Bautista dijo no, yo no soy el Cristo, así igual nosotros. El ser testigo de Cristo implica algo todos los días de nuestra vida. Decir que nosotros no somos el Salvador del mundo. En otras palabras, mire, en Juan capítulo 1, versículo 8 leímos que Juan el Bautista dijo, que la Biblia dice que Juan el Bautista no era la luz. Versículo 19 al 20 leímos que él dijo, yo no soy el Mesías. No lo negó, él confesó, dice, que él no era el Mesías. Versículo 21 le preguntaron, ¿eres Elías? ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo él? Cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Él qué dijo? No lo soy. Cuando él comienza a hablar que el que venía después de él era más grande que él porque era antes que él, hablando de la preexistencia del Mesías, él mismo dijo que él no era digno. ¿De qué? De desatar la sandía conmigo, no era digno. E incluso él llega a decir claramente, como que fuera una tesis doctoral, Juan el Bautista, en Juan 3, 28, 30, que no lo hemos leído esta noche, yo lo leo, dijo así, vosotros mismos me sois testigos de que dije, está aquí hablando Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo, él dijo un no muy importante, él dijo, yo no soy el novio, yo no soy el Mesías, yo no soy el novio. Es más, yo no soy ni la novia, yo soy nada más el amigo del novio, dice. Y sé que su venida, con solo verlo y con solo haberlo anunciado, eso trae gozo a mi corazón. Mi gozo ha sido completo, dijo Juan el Bautista. Y en ese contexto es que él dice, por lo tanto es necesario que cada día él crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Quiero que entienda que este es el testimonio de Juan el Bautista. No solamente declarar que Jesús es Dios, sino declarar lo que Él es. Y Él dijo que Él no era la luz, Él dijo que no era el Cristo, Él dijo que no era Elías, que no era el profeta, que Él no era el digno y que no era el novio de la novia. Y ese también se convierte en nuestro testimonio, que nosotros no somos el Cristo, no somos la luz, simplemente somos testigos de Él. También nuestro testimonio es declarar que cada día Él debe de crecer y nosotros cada día menguar. Por lo tanto, si usted es un testigo de Cristo, por favor, tenga cuidado con los falsos testigos. Tenga cuidado en convertirse en un falso testigo de la luz. ¿Cómo es esto? Mire, cuídese por favor de aquellos testigos que se paran en un púlpito o fuera de un púlpito, en un trabajo, en la calle, en un bus o en cualquier lugar. Cuídese de aquellos testigos que buscan todo el tiempo la atención sobre sí mismos.
Cuídese de ellos. Cuídese de aquellos testigos, de aquellos predicadores o pastores que buscan todo el tiempo exaltar sus ministerios, sus éxitos o sus obras. Cuídese de ellos. Cuídese de la sutil y falsa humildad del predicador cuando habla de sus propias flaquezas para conmover al oyente. Cuídese usted mismo también, por favor, de su propia tendencia natural pecaminosa de amar las alabanzas de los hombres. Cuídese de usted creerse Jesús y el Mesías cuando sus amigos o sus familiares están en un quebrantamiento de parte de Dios. Cuídese de creerse usted el Mesías de ellos. Porque nosotros no somos el Cristo, no somos la luz. Nosotros no somos la palabra encarnada. Jesús es Dios. Nosotros simplemente somos sus testigos, llamados a proclamar su evangelio y hablarle al mundo lo glorioso que es su gloria y su hermosura. Llamados y enviados al mundo para declarar toda su gloria. Mire, Jesús es el eterno. Usted y yo fuimos creados, amén. Jesús es la palabra. Usted y yo solo somos simples mortales. Jesús es Dios y nosotros fuimos enviados por Dios. Jesús es la luz. Nosotros solo somos las lámparas que lo testificamos. Jesús es el objeto de toda fe y confianza. Nosotros somos los comisionados a que la gente confíe en Él. Él es la palabra encarnada, nosotros sus mensajeros. Él es el que cosecha, nosotros los que sembramos. Nosotros no cosechamos, Él es el que cosecha. Nosotros solamente sembramos. Él es el todo, nosotros solo somos una parte de su obra. Él es la autoridad y nosotros solo somos sus representantes. Amén. Y es en esto lo que consiste ser cristianos. Ser cristiano no significa en ocupar a Jesús para exaltarnos o para crecer y buscar ser los más grandes líderes del mundo o para tener más dinero, más poder. Nosotros somos cristianos para que cada día que pasa nuestra vida, Él siga creciendo y nosotros menguando. El cristianismo no consiste en exaltar al hombre, consiste en exaltar a Cristo Jesús. Yo no sé cuál es su concepto de cristianismo. Tal vez para usted el cristianismo es pedir y buscar todo el tiempo de que Dios le dé a usted una vida más cómoda, más poder y más dinero. Pero eso no es cristianismo, eso es paganismo. Porque precisamente es lo que las naciones paganas buscan de sus ídolos: poder, dinero, felicidad y comodidad. Y yo le puedo asegurar que nuestro país, El Salvador, nuestro amado país El Salvador, ya no necesita más ídolos. Lo que este mundo y lo que este país necesita es al Salvador del mundo, la luz del mundo. Este país lo que necesita es a Cristo. El lunes, aquí en el país se celebra una tradición, ¿no? Que es ¿quién? Se llama la transfiguración del Salvador del mundo. Si tan solo ellos entendieran eso. Pero ¿por qué no lo entienden? Porque no hay quien les predique. ¿Y por qué no hay quien les predique? ¿Porque Dios no ha enviado a nadie? No. Por nuestra propia arrogancia, comodidad y altivez. Si El Salvador, usted quiere buscar un culpable de cómo está, voltee a ver al que está a su lado. Todos somos responsables, los hijos de Dios, de cómo están nuestras naciones. Dice la palabra de Dios: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero si en esta nación Jehová no es el Dios de esta nación, no es por culpa de ellos porque están ciegos, es culpa de nosotros los que somos testigos de la luz, que no abrimos nuestra boca. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Por lo tanto, mi invitación es muy simple, muy clara. Llenemos nuestra ciudad con la doctrina de Jesucristo. Llenemos nuestra ciudad con la sana doctrina. Abramos nuestra boca. Alumbremos como cual luz que llevamos dentro, cuyo nombre es Jesús. Solo quiero terminar con esta pregunta: ¿acaso la gente puede mirarlo a usted esta noche o el día de mañana
y a través suyo creer en Jesús? En esta semana, la gente que lo miró a usted a través suyo pudo creer en Jesús. Si usted responde que no a eso, yo le pido de verdad a Dios que le traiga arrepentimiento por ese gran pecado, por callarse cuando Dios nos ha enviado a ser testigos de la luz, porque ese es nuestro testimonio, que Jesús es Dios.